Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios me lo bendiga. Pastor Javier Kauman, Pastora Carolina Monge. Estamos esperando al Pastor Henry Salinas de Honduras. Así que bueno, estamos aquí en una nueva edición de la Iglesia Profética Juntando el Remanente. Amén. Vamos a estar predicando sobre el altar. Amén. En el nombre de Jesús. Hoy domingo donde vamos a estar predicando la palabra del Señor, donde ya tenemos 2 conectados, amén, en el nombre de Jesús. Yo sé que hoy se van a conectar muchísima gente porque el tema que Dios está trayendo sobre el altar es interesante, amén. Toda palabra de Dios es interesante en nuestras vidas, amén. Así que bueno, Dios me la bendiga. Hermana Carolina, Javier, pueden saludar. Amén, amén, gloria a Cristo Jesús. Dios bendiga a cada una de las personas que están conectándose en esta transmisión. Dios lo bendiga a mi hermano pastor Juan Barbosa, a mi hermano Javier Kaufman. Dios los bendiga grandemente. Les saluda Carolina Monge, pastor evangelista. Y en esta tarde, como dice el pastor, vamos a estar hablando acerca del altar. Sean todos bienvenidos. Javier. Amén, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Esperamos que esta transmisión sea de completo agrado de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y que le hable y nos hable a nosotros de un mensaje contundente de lo que necesitamos aprender y lo que ya sabemos, ponerlo en práctica para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle para que ore mi hermana primera para empezar la reunión, sí, para empezar esta reunión, para que el Espíritu Santo tome el control de esta reunión, tome el control de los aires, las atmósferas, que sea el Señor el que esté ahí del otro lado hablando a su pueblo. Amén. Amén, amén. Amado Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante del trono de tu poderosa presencia, mi Señor. Te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad solo a ti, mi Dios. Gracias te damos por permitirnos salir al aire una vez más a través de esta plataforma, Dios mío, que ha sido de bendición para cada una de las personas que están recibiendo palabra, mi Dios bendito. Te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad, mi Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos cada uno de los siervos que vamos a compartir tu palabra, mi amado Dios. Nos depositamos en tus manos. Te rogamos que nos use para predicar tu palabra, que seas tú hablando a través de nosotros, que seamos instrumentos en tus manos, mi amado Dios. Quita todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiere entorpecer tu palabra, mi Dios. Limpia las mentes, limpia los corazones de todo aquel que la vaya a recibir, mi Dios de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu palabra fluya, que tu palabra corra, Dios mío. Cancelamos en el nombre de Cristo Jesús toda confusión del enemigo, todo control mental, todo hipnosis, sea reprendida en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y que esta palabra que lleve unción y poder de lo alto para romper cadenas, para libertar al cautivo en el nombre de Cristo Jesús. Quita la venda mágica de los ojos, mi Dios, que ha puesto Satanás en las personas. Unge sus ojos con colirio y pasa hisopos espirituales a través de los oídos, mi amado Dios. Gracias te damos, mi Rey. Para ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar. Ahí lo saco. Mi hermana, ¿usted va a quedar ahí? Sí. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Como bien lo dijo nuestro hermano pastor Juan Barbosa, el tema de esta semana ha sido el altar. Hemos estado hablando del altar de Dios. Diferentes hermanos han estado compartiendo la palabra sobre el altar. Qué gran y hermoso tema es este, el tema extenso que abarca tantas cosas importantes, que muchas veces lo miramos como algo insignificante, como algo encasillado lo tenemos. Sin embargo, el altar es una de las cosas primordiales que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra vida para poder acercarnos a la presencia del Señor, para poder nosotros llegar al trono santo de su divina gracia. Y damos la gloria a Dios por permitirnos la oportunidad de compartir su palabra en esta hora. Y en este momento te voy a invitar que me acompañes al Antiguo Testamento. Vamos a irnos al libro de Esdras, uno de los profetas menores. Esdras en el capítulo 3, el que tiene por encabezado restauración del altar y del culto. Hemos estado hablando del altar, cómo edificar un altar, la importancia de un altar, pero también debemos de tener en cuenta que muchas veces necesitamos reedificar el altar de Dios, restaurar el altar de Dios, el cual muchas veces hemos descuidado. Y en esta hora la palabra del Señor nos dice en Esdras capítulo 3, versículo del 3 al 6.
Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos a cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aquí Esdras nos está narrando lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel cuando Zorobabel, uno de los que llevó cautivo, llevó cautivo al pueblo una vez que salieron de Babilonia durante el reinado del rey de Asiria llamado Ciro, los llevó, los condujo de Babilonia a Jerusalén, donde podían nuevamente levantar altar a Dios, donde iban a restaurar la adoración al Señor, donde iban a restaurar el altar y iban a iniciar el culto al Dios Todopoderoso. Recordemos que Israel estuvo cautivo en Babilonia y ellos no podían levantar altar a Dios como tiene que ser, como se le mandó, como estaban en los estatutos. Entonces Zorobabel los condujo nuevamente cuando acabó la cautividad de regreso a su tierra y ahí edificaron el altar de Dios. Sin embargo, hoy en día tenemos la oportunidad tan maravillosa, tan tremenda que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de levantar altar en donde nosotros nos encontremos, en nuestro hogar, en la iglesia, nosotros mismos, como se ha estado explicando a través de toda la semana, nosotros mismos somos altar para Dios, somos templo, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el altar es para reconciliar a los hombres con Dios y para ofrecer sacrificio, para ofrecer adoración al Dios Todopoderoso. Ese es uno de los propósitos primordiales del altar de Dios. Pero sin embargo, muchas veces descuidamos ese altar, descuidamos el propósito del altar y se nos olvida para quién nosotros estamos edificando ese altar, dónde nosotros edificamos ese altar, porque muchas veces nos dejamos llevar por el mundo, nos dejamos llevar por cada cosa que a veces llegan a nuestras vidas y nos olvidamos, apartamos la mirada de lo primordial que es nuestro Señor, que es una de las maneras para llegar a su trono santo. Cuando tú oras, cuando tú vienes a la presencia del Señor en oración, en ese mismo instante tú estás levantando altar a Dios. En ese mismo momento tú estás levantando tu mirada al cielo a través de tu altar espiritual al Dios Todopoderoso. Pero acá lo importante, la pregunta es, ¿dónde estás edificando tu altar? ¿Lo estás edificando en un lugar santo o en un lugar profano? ¿Dónde tú estás edificando ese altar? Porque quizás podemos decir en mi casa o en la iglesia o yo oro en cualquier lugar. Pero ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿De qué manera tú estás edificando ese altar a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué propósito tú estás llegando a ese altar? ¿Lo estás edificando sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo? ¿O lo estás edificando sobre las bases de un hombre? Sobre las bases de opiniones humanas, sabiduría de hombre, por lo que te dice un concilio o por lo que te dice el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde estás edificando ese altar? Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27, sobre los dos cimientos. Aquel varón que edificaba su casa sobre la roca y vino el río y vino la lluvia y vino la tempestad, pero su casa no cayó. Sin embargo, hubo un hombre insensato, que escuche bien, insensato, que edificó su casa sobre la arena y esa casa no pudo prevalecer porque se la llevó la corriente. Así muchas veces nosotros edificamos altar sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo Jesús. Y esa arena puede ser la opinión de alguien
que tú la pongas sobre la opinión de Dios. Esa arena puede ser lo que te digan los hermanitos, lo que te digan lo que te dijo el concilio, lo que te dijo tu grupo de amistades allegadas a ti, lo que tú piensas que puede ser así, pero nunca le preguntaste realmente a Dios si estaba bien ese altar, si esa ofrenda era agradable delante de su presencia. A veces no se nos olvida cómo nosotros o en dónde estamos edificando ese altar, cómo estamos edificando el altar, cómo venimos nosotros delante de la presencia del Señor con un corazón lleno de orgullo, o venimos con mansedumbre, venimos con amor a Dios, venimos con templanza, venimos con humildad, edificar ese altar tan hermoso que es para la presencia del Señor y entrar con manos santas. O venimos con altivez de espíritu, Señor, yo quiero esto, te voy a hacer esto y vamos a hacer esto y aquí y allá, y no dejas ni siquiera que el Señor te hable a tu vida, no dejas ni siquiera que el Señor hable a tu corazón. Y nosotros creemos que estamos haciendo bien. Sin embargo, se nos olvida escuchar la voz del Espíritu Santo. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 2, nos dice que bienaventurada es la persona que es humilde, porque con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Si tú vienes al Señor con un corazón altivo, olvídate que ahí de sabiduría de Dios no va a haber. Lo que te puedes encontrar es sabiduría humana, esa sabiduría que te hace errar, te hace entrar en contradicciones contigo mismo, con tu carne, y eso no prevalece. No prevalece porque estás poniendo tu vida primero antes que poner la voluntad de Dios, porque recordemos que en Romanos nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la sabiduría humana es la que siempre está errando, porque tenemos una lucha con esta carne, porque la carne siempre se quiere levantar y quiere hacer lo que mejor le parece, lo que mejor quiere, lo que cree que es conveniente. Pero nuestros propósitos no son los mismos de Dios, nuestros planes no son los mismos de Dios. Lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida no es lo mismo que nosotros deseamos. Porque nosotros muchas veces miramos con ojos carnales y se nos olvida que nosotros debemos de caminar según el Espíritu y no por vista. Y construimos altares que a Dios muchas veces no le agradan. Construimos cosas que a Dios no le agradan de tu vida. No le agrada lo que tú estás haciendo, no le agrada cómo tú estás caminando, no le agradan las decisiones que tú estás tomando, aunque parezcan bonitas, aunque se mira que estás agradando a todos. Pero lo más importante que tú tienes que ponerte a pensar, ¿estoy agradando a Dios o estoy agradando a los hombres? ¿Estoy agradando a Dios o me estoy agradando yo mismo o me estoy agradando yo misma? ¿Cómo estás edificando ese altar para el Señor? ¿Cómo estás levantando ese altar para Dios? ¿Es realmente ese altar que estás edificando, es realmente para Dios? ¿O es para tu ego? ¿O es para mi ego? Porque aquí el predicador también se tiene que predicar a sí mismo. No es cuestión que solo vamos a dar palabras, y nosotros nos quedamos así como que en aleluya. Si los primeros que nos tenemos que predicar somos nosotros mismos. ¿Para quién estamos edificando el altar? ¿Lo estamos edificando directamente para el Señor o lo estamos edificando para el ego, el yo, para la vanagloria? ¿O lo estás edificando para la familia, para que tu familia te vea quién eres tú? Para que tu familia vea cómo reaccionas tú, para que tú puedas ver, para que las personas miren quién eres tú. ¿Es para el ego? ¿Es para la familia? ¿O estás edificando altar sobre idolatría? Y no, porque idolatría, recordemos que no es solo idolatrar un pedazo de yeso, un pedazo de madera, un pedazo de cartón, una lata, algo que no ve, no oye, no habla, no piensa, no tiene nada que ver con el Dios Todopoderoso. Recordemos que levantar altar sobre la idolatría también es sobre tus bienes materiales. Estás levantando altar para, ay, Señor, mi casa, ay, Señor, mi carro, ay, Señor, yo quiero tener tanto dinero en el banco, yo quiero tener tantas prendas, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Pero, ¿qué estás haciendo? Tenemos que tener sabiduría de parte de Dios. El que no tiene sabiduría, pídala. Porque Dios no se mueve solo con lo material. Dios no se mueve solo por lo que tú quieres. Dios se mueve Dios se mueve por lo que a ti te conviene mejor, no conforme tú pidas en la carne, no conforme tú vas a levantar un altar a Dios y lo vas a glorificar por conveniencia.
porque Dios no es de conveniencia. Dios es un Dios de propósito, es un Dios de propósito, no está haciendo conveniencias con nadie. Dios no tiene favoritismo con nadie. Recordemos que al Dios viviente que se le sirve de corazón no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Muchas veces edificamos el altar, pero no sabemos a veces ni a quién le estamos consultando. No sabemos si le estamos consultando al Dios vivo. Porque a veces decimos, sí, Señor, levanto este altar. O en la iglesia, cuando llegas delante de la presencia del Señor al altar a derramarte, lo que estás derramando directamente para Él, para que su buena voluntad agradable y perfecta se cumpla en tu vida, o para que solamente cumpla un capricho tuyo, solo para que el Señor cumpla caprichos. Dios no cumple caprichos de nadie, porque Dios no es juguete de nadie. En el altar que se edifica predicando la palabra de Dios, se predica al Dios vivo o se predica al ego, se predica al yo propio, se predica para acusar a las personas delante del altar, se predica solo para dejar en mal a alguien más, o estás predicando al Dios mismo, estás predicando al Dios viviente, estás siendo la atalaya o estás siendo la piedra de tropiezo. ¿A quién estás consultando en el altar? Ya dejaste que Dios hablara, ya dejaste que Dios te ministrara, ya dejaste que el Espíritu Santo bajara con unción, o simplemente por lo que tú piensas que así puede ser y ya se acabó. Muerta la flor, como dice el dicho, porque es lo que tú crees, lo que pensaste que puede ser, pero no es lo que Dios quiere. Tengamos mucho cuidado cuando edificamos los altares, el altar a Dios, porque puede haber muchos tipos de altares, pero para Dios tiene que ser algo completamente genuino y de corazón, no viendo por lo tuyo propio, sino viendo cómo Dios quiere que tú andes, cómo quieres que sea la voluntad de Dios. Proverbio en su capítulo 3, versículo 7 nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque nosotros estamos en este cuerpo carnal y muchas veces cometemos pecado, nos llegamos a equivocar, nosotros erramos, pero Dios no erra, Dios no comete pecado, Dios no se equivoca, todo lo que Dios hace es perfecto. Usted se equivoca, yo me equivoco, pero Dios jamás se equivoca. Por eso debemos de tener cuidado a quién consultamos en el altar, si es al Dios vivo o es a la carne, o es algún espíritu inmundo que te viene a hablar cosas al oído que no vienen de parte de Dios. Tengamos cuidado. La palabra nos dice que pesemos los espíritus. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para entender quién nos está hablando directamente, si es el Espíritu Santo o es el acusador. Es el acusador, porque muchas veces nos paramos en el altar y creemos que estamos predicando a Dios. El propósito, el objetivo es predicar a Dios. Sin embargo, hay muchos que se paran en el altar solamente para entretener, solamente para hablar chistes, para hablar fábulas, para hablar lo mejor que se le parezca. Están entreteniendo a la gente, pero están muy lejos del mensaje de salvación, del arrepentimiento. Hoy muchas veces miramos en todos los lugares posibles que se predica de cualquier cosa, pero lo menos que se está predicando es del arrepentimiento. Están lejos de predicar arrepentimiento. Predican cualquier cosa que se les viene a la mente, menos el arrepentimiento, y que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy la santidad le llaman legalismo, hoy a la santidad le llaman anticuado, hoy a la santidad le llaman que somos aburridos, hoy a la santidad creen que es algo que viene y pasa de moda en cualquier momento. La santidad es la que se vive por dentro y por fuera, todos los días del año, todos los días de tu vida, hasta que tu cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo incorruptible con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Debemos de tener cuidado de lo que estamos predicando en el altar, debemos de tener cuidado de lo que oramos en el altar, debemos de tener cuidado de lo que pedimos en el altar. Debemos de tener cuidado cómo nos presentamos en el altar de Dios, sin vanagloria, sin altivez de espíritu, sin contienda, sin chisme, sin querer ver cada quien por lo suyo propio, porque muchas veces solo pedimos para nosotros, queremos acarrear agua para nuestro molino y que vea ver el hermano o el mundo qué hace. No es a eso lo que nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a amarlo a Él sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, que lo vemos, que lo sentimos, que hablamos con él o con ella, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos,
Pero si usted anda en el espíritu, no lo ve, pero lo va a sentir. Pero si usted no anda en el espíritu, usted no va a sentir más que la presencia del enemigo, creyendo que es el Espíritu Santo. Debemos de tener cuidado. El altar es algo sumamente delicado. Es algo que está consagrado al Dios Todopoderoso, como lo dice aquí Esdras capítulo 3. Pusieron el altar sobre sus bases porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo, dice, de los pueblos y de las tierras. Tenían miedo que llegaran a violentar algo tan precioso que habían cuidado desde que el Señor se lo dio a Moisés, desde que vino el arca del pacto y se le dio los mandamientos y se le dieron todas las promesas y prodigios y señales a este varón. Lo cuidaban, lo estimaban y estaban gozosos porque estaban restaurando el altar, el altar y iban a hacer culto a Dios. Hoy muchas veces le dices a alguien, vamos a edificar altar a Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y no tienes un amén, raramente tienes un aleluya. Lo primero que hacen es arrugar la cara, te dicen, ay, llego, ok, a esta hora, y no llegan, no se aparecen, y si llegan es de mala gana. Dios no quiere a nadie así, Dios no quiere a nadie a medias. Con Dios es todo o es nada. Y cuando edificaron el altar, cuando lo restablecieron, hicieron fiesta. Hicieron una fiesta solemne. Y eso es lo que Dios quiere, que el altar esté encendido en la tarde, en la mañana, en todo tiempo. El altar de Dios debe de estar encendido porque es un Dios vivo y el fuego del Espíritu Santo que está en ti no tiene por qué apagarse. No puede apagarse el Espíritu Santo que está en ti porque Él está contigo siempre y no puedes estarlo contrictando las veces que se te ocurra. Porque el altar de Dios es sagrado y de fiesta solemne en tu espíritu debe estar siempre y debe reflejarse en el lado exterior del ser humano que sirve a Cristo de corazón. Debe reflejarse en tu rostro la gracia de Dios posada en ti. Eso es el propósito del altar de Dios, ofrecer el holocausto diario. Diario, no solamente cuando se nos ocurra, cuando nos acordamos, es diario porque la misericordia de Dios llega a nuestra vida todos los días, a toda hora. Por eso el holocausto debe ser diario, poner mi carne sobre el asador y decirle, Señor, aquí estoy, tómame como un sacrificio vivo, no lacerándote, no golpeándote, no caminando de rodillas, no haciendo cosas que a Dios no le agrada, cosas que están fuera de contexto bíblicamente. Es espiritualmente, es en el espíritu primeramente, para que después se pueda ver en el área física, poniendo primero tu sacrificio delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ese es el altar que le agrada al Señor. Ese es el altar que a Dios le gusta, que vengamos con manos limpias, con corazón humilde, delante de Él y nos entreguemos completos, para que eso sea, toda esa carnalidad, todo eso que no está bien, sea consumido por el fuego del Espíritu Santo y sea avivado el fuego del Señor en ti. Tu espíritu sea vivificado cada día, no solamente una vez a la semana, no una vez cada 15 días, no una vez al mes, mucho menos una vez al año. Es todos los días de tu vida, mientras tú tengas hálito de vida, ser sacrificio vivo delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere en el altar. Eso es la voluntad buena del Señor. Si tu caso es que estás edificando un altar sobre la arena, si estás edificando un altar en tu propio yo, en la carne, con tus pensamientos banales, carnales, con sabiduría de hombre, entonces el Señor en esta hora te está mandando a reedificar el altar. Reedifica el altar y comienza por los cimientos para que el culto a Dios sea agradable, sea una ofrenda de olor grato y fragante delante de su presencia. Porque Dios es orden. Dios es orden, no desorden. Y lo dice Esdras. Cuando ellos hicieron el holocausto, ofrecieron sacrificio, dice que decían cada cosa en su día. No empezaron de atrás para adelante.
Cada cosa fue en su día. Y para que tu altar a Dios lleve orden, debe tener bases fuertes, que es la roca, Cristo Jesús, para que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre tu vida, descienda sobre el lugar donde ministras, donde buscas de su presencia en todo momento, y el sacrificio sea agradable a Dios. Pero necesitas tener bases, así como este pueblo la estaba construyendo. En el verso 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Tengamos cuidado de querer hacer culto, de querer hacer un templo espiritual, porque no es necesariamente algo físico, no tiene que ser la estructura física, tiene que ser espiritual. ¿En qué está fundado ese templo? ¿En qué está fundado ese sacrificio vivo? Si en el espíritu o en la carne. Te recuerdo que hay que saber separar lo santo de lo profano. Hay quienes hoy en día al altar le llaman tarima, hay hoy en día que al altar le llaman estructura metálica, le llaman plataforma. Puede ser una caja de plástico, puede ser una caja de madera, pero si ahí tú estás predicando la palabra de Dios, eso es un altar. Puede ser en la tierra donde tú estés, puede ser suelo, puede haber polvo, pero si ahí tú estás predicando al Dios vivo, ese es un altar. Eso deja de ser, aunque físicamente se mire una estructura, en el espíritu eso deja de ser esa estructura y se convierte en el altar, se convierte en el lugar del holocausto, en el lugar de sacrificio, en el lugar de adoración, en el lugar de alabanza y exaltación al Dios Todopoderoso. En ese momento. Pero cuando tú andas en la carne, cuando tú estás lejos de la voluntad de Dios, le llamas de todas las maneras posibles menos altar. Y debemos de aprender a diferenciar las cosas santas, porque son las que vienen de arriba, y los hijos de Dios debemos de andar en el espíritu, no en la carne, porque si andamos en el espíritu, quien toma control es el Espíritu Santo y nos ayuda a llegar a toda verdad en todo tiempo y en todo momento, y nos hace tener la carne sujeta, porque Dios nos ha dado espíritu de valentía y de dominio propio para sujetarnos al señorío de Cristo Jesús, siempre, en todo momento, en todo tiempo, y que el fuego del altar se mantenga encendido siempre, como esas vírgenes prudentes. Siempre tiene que estar llena la lámpara de aceite para que el fuego esté encendido. De lo contrario, el fuego se va a apagar, y cuando el fuego se apaga hay oscuridad, y cuando hay oscuridad viene el enemigo, viene Satanás a meter cizaña, a robarte la bendición, porque tú dejaste que tu fuego se apagara, y después andas en la carne haciendo cosas que a Dios no le agrada, cosas que Dios no ha mandado, cosas de hombre que dejan mucho que decir, y es por eso que después muchas personas les cuesta venir a los pies de Cristo. Es después que el nuevo creyente, el que está naciendo nuevamente, le cuesta levantar cabeza, porque desde los líderes muchas veces no se está edificando un altar sobre el cimiento que es Cristo Jesús, sino que se está haciendo conforme a la opinión del ser humano, y Dios no quiere eso. Dios quiere gente espiritual, no gente carnal, porque la carne no entra al cielo, entra el espíritu, entra el alma, pero el cuerpo no entra al cielo, el cuerpo se queda en la tierra y aquí vuelve al polvo. Pero nosotros, nuestro espíritu vuelve al que lo creó, y el alma, si tú estás en santidad delante de la presencia de Dios, vuelve al Dios Todopoderoso. Vuelve al Dios Todopoderoso. Por eso en esta hora te invito, y mis hermanos que también van a compartir la palabra, yo sé que te van a hacer la invitación, porque ese es el propósito por el cual nosotros predicamos la palabra, que reedifiques el altar, edifique el altar en Cristo Jesús, para que tu alma pueda ser salva, para que tu alma pueda ser guardada a la hora de la prueba final que viene a esta tierra. Solo en Cristo Jesús hay salvación, solo en Cristo Jesús hay redención, solo en Cristo Jesús podemos seguir adelante. Pero si tú tienes un altar mal edificado, el Señor en esta tarde te dice que lo reedifiques para glorificar su nombre, y Él pueda cumplir el propósito en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en la iglesia que es de Él. Este ha sido mi aporte en esta hora, esperando que el Señor Jesucristo te haya hablado, que el Espíritu Santo ministre tu vida, y le voy a dar el lugar también a mis hermanos que están en esta hora
preparándose para compartir la palabra del Señor. Dios te Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Rey. Señor, Señor. Santo, santo es tu nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Sí, sí. No sé si me escuchan. Gloria al Señor. Yo no me escucho. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Si me confirman que se escucha. Ok. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. Le saluda a su hermano, su amigo, el hermano Javier, pastor y evangelista para la gloria de Cristo Jesús. Esta tarde estamos tratando de compartir y de recibir el mensaje. Este mensaje es muy importante. Estos segundos que se perdieron no importan. Para Dios le agrada hacer eso. No nos complicamos por eso. Te invito a que vayas conmigo al libro de Levítico, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, de tu Biblia, de mi Biblia. Vamos a estar leyendo en el capítulo 6. Tomamos este lugar para la gloria de Cristo Jesús. Exaltamos el nombre de Dios Todopoderoso. Vamos a leer capítulo 6 de Levítico en su versículo 8, siempre en el tema del altar. Saludamos a nuestra hermana Carolina Monge, saludamos a nuestro hermano pastor Henry Salinas, saludamos al pastor Juan Barbosa que nos ha hecho la invitación, saludamos al pastor Valentín Olán, gracias por la posibilidad de hacernos esta invitación también. Él nos ha hecho copartícipe, lo bendecimos desde ya en el nombre de Jesús. Al pastor Valentín Olán también, saludamos al pastor Marvin Ramírez, nuestro pastor en Nicaragua por mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y este Rey de Reyes que queremos compartirte, te trae este mensaje, este poderoso mensaje sobre el altar, ley del holocausto, capítulo 6 de Levítico, capítulo 6, te estoy dando el tiempo para que lo encuentres y no te preguntes a dónde estamos. Estamos en Levítico, en su capítulo 6, verso 8 en adelante. Leemos honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Ley del holocausto. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo ministre las almas, que tu Espíritu Santo rompa cadenas, rompa ataduras, limpie, Señor, los aires, que toque corazones, que eche fuera demonios y que todo aquel que ande en una doctrina de error verdaderamente conozca quién es Jehová Dios, el único y grande, el gran yo soy. Hermano, amigo, ministros, pastores, consiervos, todo aquel que me escucha, aquel que no conoce al Señor y aquel que conoce al Señor. Parte importante de la Escritura es donde tú escuchas la palabra, donde tú predicas la palabra, a donde tú recibes bendición. Explicábamos en los días anteriores que si en ese lugar donde no hay perdón, donde no hay vida, donde no hay salvación, donde no hay refugio, donde no hay la bendición de Dios sobre esa persona que necesita, entonces no se puede llamar altar de Dios, no se puede llamar lugar de sacrificio, lugar de bendición, porque en la cruz, el mayor altar, ahí fue edificada, ahí Él dio su sangre,
Él pagó por nosotros haciendo el último sacrificio de sangre, de modo que ahora todos podamos venir al trono de la gracia confiadamente en el famoso, muy conocido y mencionado misterio de la reconciliación, que solo se logra a través del altar que edificó Jesucristo en el Getsemaní. Ese caballero del Gólgota llamado Jesucristo pagó a precio de sangre para que tú y yo nos podamos reconciliar con el gran yo soy, para que podamos encontrar ese camino correcto, ese único camino que nos lleva a las nubes, ese camino grande, precioso que miró Jacob a través de un sueño, esa escalera que llega al cielo. Ese camino es Jesucristo. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de ese altar, ese lugar santo, ese lugar de bendición que se edificó, que es cuando Jesús pagó por nosotros, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo el gran sacrificio por la salvación de las almas. Aquí en Levítico capítulo 6 dice que Dios le habla a Moisés y le da las características para que ese altar se mantenga encendido. Manteniendo ese altar encendido, Dios le habla a Moisés y le dice: manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Eso es el verso 8 al verso 9. Mira, hermano, ¿cómo estamos nosotros viviendo en estos tiempos? Hoy la tecnología, la televisión, los teléfonos inteligentes, los videojuegos, los vehículos, los muebles, donde tú pasas el resto del día, vienes de trabajar, si acaso trabajas, si trabajas en la obra del Señor, ya ministraste la palabra, ya escuchaste la palabra, visitaste el lugar de congregación y vas a sentarte a un lugar. ¿Qué haces el resto de la noche? Cuando ya se puso el sol, cuando ya está oscuro, ¿qué hacemos nosotros? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Viendo la televisión, escuchando música, viendo prédicas cristianas. Algunos ni se acuerdan que existe Jesucristo. Después que cierran la puerta, se acabó ministerio, se acabó familia cristiana, se acabó evangelio, y se olvidan que Dios está viéndolo, se olvidan que el Espíritu Santo va con nosotros a todo lugar porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos el resto de la noche cuando ya dejamos de congregarnos? Bueno, eso es el día que visitas la congregación, pero el día que no lo visitas, ¿qué haces todas las noches? ¿Cómo tú repartes tu tiempo? ¿Qué haces? Nada más duermes, nada más ves televisión, nada más oyes música, ves videojuegos. ¿Qué haces? Bueno, y el que se porta bien y el que no, ¿qué ves? Pornografía, ¿qué ves? Cosas que maldicen tu vida, películas de terror, películas de muerte, de destrucción. ¿Qué es lo que tú haces en tu noche? Le tomas tiempo a tu familia, le dedicas tiempo a tu hogar, estás en las redes sociales. ¿Qué es lo que tú haces? Aquí dice que hay que tener encendido el altar todas las noches. Ese altar tiene que estar encendido toda la noche, dice, toda la noche sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. En el versículo 10, y el sacerdote se pondrá vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Antes de llegar ahí, ¿qué hacemos nosotros durante la noche? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu escritura? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás volviendo a ver las prédicas que se subieron al internet? Voy a aprender un poco más. Escuché que el hermano dijo Levíticos capítulo 6. El pastor me mencionaba Levítico capítulo 6, volverlo a leer, volverlo a escuchar, y si es posible volver a ver el video donde se predicó este mensaje, porque es importante captar la realidad del mensaje, no solamente leer la Biblia, no solamente ver el mensaje a través de las redes sociales o visitar un lugar de reunión, el lugar de reunión, el santuario, la iglesia, donde se congregan los que creen en el Señor, los que predican la palabra y los que escuchan la palabra, los nuevos creyentes, los creyentes de años, los que ya nacieron, los que no han nacido. No es solo vivir y visitar el lugar, es también llenarte de la presencia de Dios, obedecer al Señor, obedeciendo al Señor, encendiendo ese altar, manteniendo el fuego encendido toda la noche. Hay lugares donde ni siquiera se hacen vigilias, ni siquiera se hacen medias vigilias. Hay lugares donde no se congregan un solo día. Hay lugares donde no conocen qué es servirle a Dios, qué es obedecerle a Dios. Pero de eso se trata, que expliquemos que no solamente es llamar un lugar altar, sino que entender qué significa y cómo mantenerlo, que sea un altar. Podemos decir muchas cosas, pero las realidades son otras. Hoy las estadísticas, hoy lo que tus ojos físicos logran ver, hoy lo que tus ojos espirituales logran ver, no son lo que realmente debería ser. Este tema importante llamado el altar es un tema muy
muy complejo, porque muchos no quieren entender, muchos les estás predicando, muchos les predican y no hacen caso, hacen caso omiso a lo que se les está diciendo, les entra por un oído, les sale por el otro, y luego se preguntan por qué mi vida está en continua destrucción, por qué no levanto cabeza, por qué no me va bien, y por qué esto. Se hacen 1.000 millones de preguntas, pero no entienden que si no tienen un altar al Señor como se debe, si no preparan su vida todos los días a través del ministerio de la reconciliación, esa es una transformación diaria, es una transformación que se hace todos los días, no solamente el día domingo, no solamente el día sábado, no solamente el martes, no solamente el miércoles, el jueves, el día que tú te congregas, es todos los días que tienes que avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí dice que toda la noche hasta la mañana. En el versículo 10, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Ese es un punto y una coma. Expliquemos a qué se refiere con las vestiduras. Hoy cualquiera se sube a un altar. No te digo que necesitas andar saco y corbata, no te digo que tienes que andar un vestido que te tape hasta aquí, que no se mire ni la uña de los pies ni la de las manos, sino que hay que vestirse de manera decorosa. Aquí Dios les mandó a los sacerdotes, no les dijo, vete en calzoncillos y ministra mi altar. No le dijo eso, le dijo, ponte calzoncillos de lino y un vestido que cubriera la desnudez de su cuerpo, que le cubriera la vergüenza. Tenía un vestido y un calzoncillo por bajo. Hoy no, hoy es al revés. O se olvidan que tienen que ponerse el vestido o no, y nada más se acuerdan de ponerse el calzoncillo o la ropa íntima, y no se acuerdan que se tienen que vestir para ministrar a Dios, para servir de ministro a Dios y compartir el mensaje a los hermanos. No se olvidan que tienen que ir para escuchar la administración y lo que va a compartir el siervo de Dios, que es a Dios que vas a ir a escuchar, que es palabra del Señor que vas a ir a entender, que es el toque del Espíritu Santo, no el toque de ningún carnudo o ninguna carnuda. Hoy en los altares se sube cualquier persona a decir 4 herejías, 4 tonterías que no tienen ni base ni fundamento bíblico, pero muchos le gritan a eso, amén, muchos le aplauden a eso. ¿Por qué? Porque no leen Biblia, porque no estudian la palabra, porque no se dan cuenta de lo que le están diciendo, amén, no se toman el tiempo de volver a leer lo que dice la Escritura, nada más quieren llegar al lugar, pero no quieren mantener el fuego encendido, no hacen toda la noche manteniendo el altar encendido, no lo mantienen encendido, no lo avivan el fuego, no oran, no ayunan, no leen Biblia. ¿Cómo quieren entender que Dios está diciéndole que deje de hacer algo si ellos ni siquiera consultan la palabra? ¿Y cómo voy a saber que estoy mal si ya te mandó el pastor, ya te mandó el evangelista, ya te mandó el hermano, ya te mandó, muchas personas te han mandado mensajes porque el Espíritu Santo mora en muchos vasos y te ha manifestado a tu vida, pero tú no has entendido porque andas en la carne? Porque si tan siquiera escucharas o leyeras bien la Biblia, cuando alguien te lleva un mensaje, tú entiendes que viene de parte de Dios, tú sabes quién es de Dios y quién no es de Dios, pero es un tema muy, muy complejo. Nos llevaría mucho tiempo terminarlo, pero vamos avanzando. Vamos a avanzar el verso 11. Mantenemos el verso 10. Después donde habla de las vestiduras de lino y que usaban calzoncillos. Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. ¿Qué se recibe en el altar? Como les explicaba anteriormente, si en ese lugar llamado altar, en ese lugar consagrado para Dios con el nombre de altar, donde se predica la palabra, donde se recibe perdón de pecado, donde uno se arrepiente de esos pecados, donde hay salvación, protección, donde hay el perdón que Dios te da, donde hay satisfacción, donde hay amor, donde hay sanidad, donde hay liberación, donde se manifiesta el poder de Dios. Si eso no está ahí, entonces eso no es un altar. Ahí tiene que haber muchas cosas que hoy en muchos lugares no está pasando. Hay mucha suciedad, hay mucha ceniza. Dice que aquí en el verso 10, en la segunda parte, cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Los pecados ocultos están en muchos siervos y ministros de Dios. Los pecados ocultos en muchos que llegan al altar y lloran y se derraman, pero muchas veces es fingido. Levantan la mano, pasan, cantan alabanzas, cantan coritos, pero es fingido. Ministran la palabra de Dios, pero están fingiendo. No creen ni siquiera el mensaje que están compartiendo. Eso es la parte más triste, porque no creen ni lo que ellos están predicando, lo creen. Y muchas veces eso lastima.
muchas veces eso hiere al Espíritu Santo. Si de por sí el Espíritu Santo se ha alejado de muchas congregaciones porque fue constrictado, ahora imagínate cuando empiecen a fingir que son cristianos. Si la cabeza de la congregación no está buscando el rostro del Señor, es más, no cree en el Señor, ¿cómo va a compartir ese mensaje? ¿Cómo va a ser impactada la vida de la alma si el que está a cargo ministrando a través del poder del Espíritu Santo, según debería de ser, no lo está haciendo? ¿Cómo van a recibir bendición? No va a haber bendición. Hay pecados ocultos en los altares, muchas veces hay pecados ocultos. Dice que hay que limpiar las cenizas de lo que se quemó, llevando al altar tu grosura, tu pecado, tu carne, poniéndola en el asador. Y una vez que se quemaron y fueron consumidos por el fuego del Espíritu Santo, una vez que esos demonios son calcinados, hay que limpiarlo. En otras palabras, es pedir perdón a Dios por los pecados. Y una vez que se pide perdón, dejar de realizar esos pecados. Y eso es un tema muy importante, porque si tú no dejas de pecar y sigues pecando, esas cenizas van a estar ahí. Ya no puede arder el fuego del Espíritu Santo porque hay pecados ocultos que están obstruyendo la bendición de Dios sobre tu vida. Esas cenizas que están ahí en ese altar, esos pecados ocultos, no permiten que sea quemado a través de tu carne, que sean quemados y calcinados los demonios. Un pecado en tu vida que no hayas confesado al Señor y que te lo estés haciendo recurrentemente, evita que Dios te toque. Evita que el Espíritu Santo te transforma. Hoy dicen muchas personas, te tiene que tocar el Espíritu Santo para que seas transformado. No, hermano. Te tienes que tú buscar al Espíritu Santo en ayuno y oración, en obediencia, dejar de pecar para poder consagrarte al Señor. Sí, Él te transforma, Él te liberta, pero tú tienes que limpiar las cenizas de tu altar. Tú tienes que limpiar tu cuerpo de todo pecado, de toda culpa, que evite que se pronuncie, que evite que se acerque a ti el Espíritu Santo de Dios, porque Dios no mora en vasos sucios. ¿Cómo lavas un vaso? Le echas jabón, le echas agua y usas un instrumento, un paste o algo para sacarle brillo, para que se enjabone bien, y luego le enjuagas y lo limpias y miras que está sucio, lo vuelves a limpiar. Entonces hay que limpiarnos de todo pecado. Primero hay que dejar de pecar y después recibir al Señor. ¿Y cómo hacemos eso? El mismo Espíritu Santo, a través de oración, a través de súplica, a través de ruego, te limpia. Es una constante búsqueda del Señor, limpiarnos cada día. Todo lo que nosotros hacemos que no le agrada a Dios, ponernos a cuenta. Pasar toda la noche encendiendo el altar, es orar antes de acostarte, es clamar al Señor, es pedirle perdón, es encomendar al Señor tu descanso, tu noche, para que en la oscuridad de la noche el enemigo no venga, te ponga a través de sueños maldiciones, el enemigo no venga a tocar tu vida. A través de sueños no venga a ponerte códigos espirituales, de modo que no te puedas ni levantar, de modo que mucha gente se muere a través de ataques espirituales cuando está durmiendo. Esos ataques espirituales son conocidos como, en otros países, que se les subió el muerto. En otros países son conocidos como lo que realmente son: parálisis del sueño, ataques nocturnos, ataques de brujería, hechicería, demonios, espíritus inmundos que tocan a la mente, el corazón y el cuerpo del ser humano cuando están durmiendo. Tu espíritu no duerme, tu cuerpo sí. Satanás no duerme y no descansa. Por eso Dios dice que tienes que limpiar tu altar todo el tiempo y tener el fuego encendido todo el tiempo, toda la noche, porque toda la noche es donde más ataques recibimos. La hora de eso es de las 3 a las 3:30 de la mañana. Es la hora más fatal para recibir ataques. Empieza de la medianoche, desde las 12 p.m. a las 3:30 de la mañana. Esa es la hora más fatal para que el ser humano reciba ataques del enemigo. Pero tú sí oraste. Pero si tú oraste y le pusiste a Dios tu sueño, tu descanso, si tú leíste Biblia, si tú te encomendaste al Señor y le pediste que te limpiara, que sacara todo pecado oculto, que sacara las cenizas de tu altar, tú pasas toda la noche, y si acaso hay ataque del enemigo, si hay batalla, al día siguiente tú venciste. O en el mismo momento, en la noche, Dios te dio autoridad hasta en el sueño para vencer. Verso 11, una vez que sacamos los pecados ocultos o los pecados que sabemos que estamos realizando, limpiando las cenizas del altar, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento a otro lugar. Cuando nosotros nos cambiamos de ropa, véase este tipo de ropa. Cuando nosotros nos cambiamos de ropa es cuando el Señor viene y nos lava, nos purifica, nos santifica y nos da ropas nuevas. Pero habla de vestiduras espirituales. Aquí está hablando de esa ropa blanca, sin mancha,
sin arruga, esa ropa blanca resplandeciente que es la que cubre nuestra alma, esa ropa blanca con peso de gloria, que no tiene mancha, que fue lavada y fue limpiada con la sangre del Cordero. Y esa ropa limpia es la que nos permite nosotros, esa ropa limpia espiritual, la que viste la desnudez de nuestra alma y de nuestro espíritu, es la que nos hace mantenernos en comunión con Dios. Esa ropa tiene que estar dentro en nuestra mente. Tenemos que cuidar esa ropa espiritual. Si nosotros tenemos mancha y arruga, dice la Biblia que Él viene por una iglesia santa, blanca, sin mancha y sin arruga. De ese tipo de vestido espiritual estamos hablando. Si tienes una mancha, un pecado oculto. Si tienes una mancha, un pecado recurrente. Si tienes una mancha, algo que no has dejado de hacer que no le agrada a Dios. Si tienes una mancha que no te está consagrando a Dios, que no tienes caliente, que no tienes encendido ese fuego, que no estás leyendo, que no estás obedeciendo sobre todo la palabra de Dios, llámese ministro, llámese siervo, llámese predicador, llámese evangelista, llámese pastor, llámese ministro de alabanza, llámese creyente, llámese congregante, como tú te llames, ese altar tuyo no está edificando ni a nadie, mucho menos te está sirviendo a ti. Ese no es un altar para el Señor. Ese es un altar para tu carne, para tu ego. Hay que morir la carne, hay que llevarla al fuego y hay que limpiar la ceniza. Hay que limpiar ese cuerpo para Cristo Jesús. Ese cuerpo espiritual tiene que estar todos los días limpio y ardiendo en la llama del Espíritu Santo. Porque si no haces eso, tú en un futuro vas a arder, pero en las llamas del infierno. Estas predicaciones duelen, pero son la realidad. No podemos tapar la verdad. No podemos vivir fingiendo que amamos a Dios y pecamos todo el día. No podemos vivir haciendo pecado y querer ir delante de la presencia de Dios levantando nuestras manos, según nosotros, sin ira, sin contienda, sin mancha, sin arruga. Y esa mano no sobrepasa, esa mano es obstruida, esa oración no sube al reino de los cielos porque Dios no escucha la oración del pecador. Dice que Dios no escucha al pecador, eso dice la palabra de Dios, pero al que se arrepiente y acepta a Cristo Jesús en el corazón, por medio de la sangre del Cordero, somos justificados. Eso es el contexto completo de la carta a los romanos, la justificación por medio de la fe, y no la fe en cualquier cosa, sino en la fe en el que lo puede todo, la fe en Jesucristo, la fe en el que pagó a precio de sangre en el madero por la salvación de nuestra alma. En Él hay justificación, en Él hay salvación, en Él hay pureza. Verso 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Esto es, dice que de mañana pasamos toda la noche ofrendando a Dios esa leña, ese fuego encendido. Al día siguiente, en la mañana, dice, temprano en la mañana, muchos se levantan y salen a correr sus ejercicios matinales. Muchos se levantan y se beben su café. Muchos se levantan y leen el diario, si acaso todavía leen periódico, o se van al Facebook, al Twitter, al Instagram, a lo que sea que quieren ver, o van al YouTube, pero no leen su Biblia, pero no le regalan un minuto al Señor, pero no oran ni siquiera 5 minutos, pero son de fuego, son pastores, son evangelistas, son hermanos, son siervos que aman al Señor, pero ni siquiera oran 5 minutos. Se levantan y hacen todo menos buscar del Señor. Se levantan y hacen todo menos limpiar las cenizas del altar y poner leña nueva y encomendar a nuestro Señor el camino. Se levantan y ni se acuerdan que hay un Dios en los cielos y salen corriendo para el trabajo, salen corriendo para la congregación, si acaso van a congregarse, salen corriendo para ir a pasear, a dar la vuelta, salen corriendo para hacer muchas cosas, pero no le dedican tiempo al Señor. Dice un dicho muy conocido, un refrán muy conocido: al que madruga, Dios le ayuda. Sí, al que madruga, Dios le ayuda. Puedes llegar temprano a un lugar porque madrugaste y vas a ser el primero en ser atendido por el médico. Puedes llegar temprano a un lugar y te van a dar el mejor precio en el mercado. Puedes llegar temprano a un lugar y tu novia o tu familia dirá, oh, empezamos un día bueno. Puedes llegar temprano a un lugar y tu jefe dice, qué puntual ese varón, esa varona. Le voy a dar un aumento o le voy a dar un mejor puesto o lo voy a tratar mejor porque para mi empresa es uno de los grandes ejemplos. Pero la Biblia dice que el que madruga, no dice así, dice que el que temprano a Dios le busca, el que encomienda a Jehová su camino, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Al inicio de la mañana tú encomiendas a Dios tu día
y Él empezará a enderezar tu vida, empezará a bendecir tu camino, empezará a que tus ojos miren la gloria de Dios y que los demás miren la gloria de Dios sobre ti, porque tú te levantaste temprano poniendo leña en el altar, limpiando lo que no le agrada a Dios y encomendando a Dios tu camino temprano. No es el que madruga a Dios le ayuda, es el que temprano a Dios le busca, Dios lo bendice. La Biblia claramente dice que Él ama al que se arrepiente y acepta a Jesús en el corazón. Lo que cotidianamente escuchamos, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, eso es una falsa doctrina, expuesta por alguien conocido, famosamente conocido como Mahatma Gandhi. Él decía en su teología de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero la escritura misma, estos 66 libros probados por el fuego del Espíritu Santo, dicen, y te dicen a ti, me dicen a mí, que Dios está airado con el pecador, que Dios aborrece al pecado, que Dios no mora en vasos sucios, pero Él, sin embargo, ama a los que le aman y honra a los que le honran. Y bendice al que temprano le busca. Temprano es tu juventud, temprano es en cuanto puedas buscar al Señor. Eso dice la Escritura. Entendemos que es altar. Nosotros somos un altar encendido a Dios, al Dios viviente. Nosotros somos ese altar precioso que Dios ha dado a nuestras vidas. Ese altar que Dios nos ha permitido es nuestro cuerpo, es nuestra alma. Pero muchas veces no encontramos esa bendición por dos sencillas razones. ¿Cómo tú buscas al Señor? ¿Cómo te preparaste para estar ahorita en este momento escuchando al hermano Javier? ¿Cómo te preparaste cuando fuiste a tu congregación, a tu iglesia? Fuiste buscando escuchar a Dios, al Dios vivo, hablarte a tu vida, a que hiciera un milagro, a que te examinara, a que te cambiara, a que te examinara, a recibir esa palabra que aunque duele, incomoda, te sane, te salve, te liberte. ¿Cómo te preparaste hoy para llevar este mensaje? Le lloraste al Señor, le clamaste al Señor, ofrendaste ayuno, leíste su palabra, te derramaste en su presencia para que lo que tú hablaras no solo te impactara a ti, sino que impactara a las demás personas. Porque hoy hay muchos, miles de millones hablando a través de las redes sociales, predicando a través de un altar que no sabemos si le agrada a Dios por los hechos, pero no se prepararon para que Dios les hablara a sus vidas. No se prepararon para darle un culto racional a Dios. Ese culto estaba feo, vacío, no se sentía nada. Pero es que el culto lo haces tú. El culto lo haces tú a Dios porque tú eres un altar. El altar viviente mora en ti. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del profeta Joel, capítulo 2, verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregue al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Tienen que llorar, tienen que gemir, tenemos que llorar, tenemos que gemir para que se manifieste el poder de Dios. Hoy no se arrepiente la alma en las congregaciones y mucho menos a veces nosotros vemos, pero no siempre en los live. No hay poder de Dios, no hay milagros, no hay señales, porque no hay un altar genuino. Y si lo hay, se ha apagado, se cesó el fuego. Ya no hay unción, ya no hay fe, ya no hay poder, porque los mismos encargados de administrar ese poder no gimen ante Dios, no lloran delante de Dios, no se consagran a Dios, predican por predicar mensajes huecos, vacíos, cuentan cosas que no vienen ni al caso, usan cosas de la ciencia, en otros casos hasta brujería, hechicería hay en los altares, porque los mismos que están en la congregación de otras personas no conocen del Espíritu Santo, no hacen diferencia entre el Espíritu Santo y un demonio. No usan la Biblia, no usan la palabra de Dios, usan entretenimiento, usan manipulación mental, usan hipnosis, usan espiritismo, usan muchas cosas que a Dios no le agrada, y por eso esa congregación está muerta, porque ni el que está dirigiendo ni el que está escuchando están buscando darle un culto a Dios de verdad, encender ese fuego de Dios sobre sus vidas, encender el poder del Espíritu Santo en sus vidas, como cuando alguien va a un pozo teniendo sed. Cuando Jesús estaba estaban los samaritanos, la última vez que pasó por ahí, estaba la mujer sacando agua del pozo.
Jesús se acercó y le dijo, dame de beber. Y ella se dio cuenta que él le podía dar agua de vida eterna, pero era un pozo con agua. Hoy muchos van a esos altares, hoy muchos van a esos lugares y oye, o no llevan el cántaro, o no llevan el cuenco, el balde con qué sacar el agua, o van y el pozo está vacío. Van buscando con amor incondicional, con perdón, buscando misericordia de Dios en arrepentimiento, pero encuentran que ese pozo está vacío y regresan sedientos a su casa a morirse en el desierto porque ese pozo no tiene agua. ¿Qué pozo sin agua te puede saciar la sed? Hoy en día muchos altares están así, no tienen agua. No hay sentido que se congreguen ahí. ¿Por qué? Porque el que está a cargo del pozo no se prepara, no lee, no ayuna, no ora, no mira si hay agua en el pozo y comparte esa agua con los que están sedientos de la palabra de Dios real, de esa palabra que transforma, de esa palabra que no necesita volver a tomar agua porque agua de vida eterna, esa palabra que te levanta, te sustenta por toda la eternidad, que es la palabra de Dios, la palabra viva. Y hoy nosotros tenemos que entender que en nuestro corazón está lo más importante. Proverbios en su capítulo 4, para terminar, versículo 23, dice lo siguiente. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En nuestro corazón, en lo más interno de nosotros, como somos templo y morada del Espíritu Santo, ahí está el altar de Dios, porque tú aceptas a Jesús en el corazón. Dice que él viene a morar en ti y contigo. Dice que él envía al Consolador y el Consolador mora en nosotros. Romanos 6 dice, capítulo 6, no, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, que no sabéis que son templo y morada del Espíritu Santo. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón no me refiero, o no se refiere el Señor a ese órgano que bombea sangre, que recepciona y envía sangre. No ese corazón. Léase y entiéndase el corazón, la parte íntima y sentimental del hombre, el complejo donde están los sentimientos, el conocimiento, el toque de Dios, el toque divino de Dios, la maldad del hombre también ahí está. Ahí en ese lugar tiene que morar el Espíritu Santo. Ahí tiene que estar Jesús. Ahí tiene que ser un altar para Dios edificado. Por eso que la salvación se demuestra y se vive, porque la salvación es por dentro y por fuera, pero mayor importante es por dentro, y lo de adentro purifica y santifica a que lo externo también se mire. Tiene que ser completa, pero tiene que empezar en el corazón, porque del corazón mana la vida, mana el testimonio. Ese es el templo más importante, ese es el lugar donde está el altar más importante. Entre el atrio, dice, y el altar, lloren los ministros, lloren los evangelistas, lloren los pastores, lloren los que creen, lloren los que adoran, lloren los que saben que hay un Dios que perdona pecados y salva, liberta y transforma. Ahí en ese lugar, ahí hay bendición en tu corazón primeramente, porque si tú vas buscando cómo agradarte a ti, agradar al hombre, no encontrarás la bendición, no será saciada tu alma, no será bendecida tu alma, no encontrarás paz, ni misericordia, ni perdón, ni vida, ni refugio, porque ese pozo está seco sin agua, porque el primero que tienes que preparar es tu altar, es tu corazón. Igual los ministros, los siervos, si ellos no se preparan, no podrán compartir a nadie y ellos tampoco serán saciados. Por eso es que la parte importante de entender cómo mantener el altar y qué es el altar en estos tiempos donde hay tanta herejía y tanta apostasía, donde no se sabe quién es quién, donde ahora cualquiera dice que es cristiano y su fruto al kilómetro te hace entender que no lo es, porque de habladas cualquiera habla, como Job decía, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Te tienen que ver que eres siervo de Dios, no solo por lo que hablas y lo que dices, sino lo que vives, sino lo que testifican tus hechos. Espero que este mensaje haya tocado corazones, porque al mío lo tocó, primeramente el mío lo tocó, y espero que lo toque el de ustedes también. Dios los bendiga, Dios los guarde. Seguimos compartiendo la palabra. Le cedo la palabra al pastor Henry Salinas. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Amado pastor Xavier, pastora Carolina, pastor Juan Barbosa y pastor Valentín Olán, hasta México. Es una bendición el que estemos aquí en esta plataforma de Juntando el Remanente, para poder compartir la palabra del Señor, y en esta ocasión un tema de mucha trascendencia en la palabra del Señor, como lo es el altar.
Estamos desde Honduras transmitiendo en vivo para el mundo a través de la plataforma de Pastores Unidos en Cristo, a través del Facebook Live. Estamos interactuando espiritualmente con los pastores y estamos tocando el tema el altar. El altar, ¿qué es el altar? Antes de comenzar a predicar la palabra del Señor, quiero abrir el corazón, tocar el corazón de todos los que están escuchando, viendo, y alguna persona o alguien estará siendo tocado en esta noche. Y el propósito es que recibamos la palabra, que preparemos nuestro corazón para poder escuchar de la revelación, de las maravillas del Señor. Y honro la vida primeramente de todos los pastores, honro a Dios por la gracia del Señor. Estamos aquí a través de esta línea de WhatsApp y de Facebook. Quiero tomar unas palabras de oración para avanzar en este tiempo que nos ha proveído, amén, los moderadores de esta plataforma, para poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a orar a Dios primeramente porque prepare nuestro corazón y nuestra mente para poder captar lo que el Espíritu Santo nos va a hablar en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso, un tiempo en el cual tú nos has proveído para poder hablar de tu palabra. Queremos, amén, queremos acercar al pueblo, queremos acercar al mundo, queremos acercar a la humanidad a ti, Señor. Nos has llamado de las multitudes para las multitudes y estamos creyendo que a través del Espíritu Santo habrá palabra para cada uno de los que escuchen esta palabra. Me pongo en tus manos, sea tu Santo Espíritu hablando a mi vida y a todo el pueblo que está tras de esta pantalla escuchando nuestra voz. Que sea el Espíritu Santo tomando el altar de Dios en esta noche. Amén. Estamos coincidiendo con los pastores que nos antecedieron, la pastora Carolina y el pastor Xavier Kaufman hasta los Estados Unidos. Y estamos enfocados en el tema el altar. El altar, cuando hablamos de altar, estamos hablando de un lugar en donde entramos en una interacción con Dios. En el altar, cuando hablamos de altar, estamos hablando de un tema donde hablamos específicamente y estamos hablando de una relación con Dios. La palabra altar en hebreo significa el lugar de la matanza y en griego significa el lugar del sacrificio. Y yo quiero hablar en esta noche bajo tres enfoques muy importantes. Amén, porque en el altar de Dios sucedieron muchas cosas importantes. Antes quiero hablar enfocándome en la palabra que está en el libro de Génesis capítulo 22, en el versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 22, versículo 9 dice de la siguiente manera: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Quiero hablar en esta noche qué es lo que vamos a llevar al altar, qué es lo que debemos llevar al altar. Vamos a hablar primeramente de un altar literal, que era el que habla en el Antiguo Testamento, en donde Dios ordenaba que se levantasen altares para poder llevar la ofrenda, para poder llevar el sacrificio, para poder llevar el holocausto, para poder llevar los bienes, los granos y para poder llevar todo lo que significaba honra a Dios, al Dios Todopoderoso. Y en esta palabra que está en este pasaje, queremos hablar de un altar en donde tiene que hablar, en donde habla de obediencia. Abraham tenía él una asignación o un mandato, mejor dicho, de parte de Dios, que era ofrecer en holocausto a su hijo, un hijo que hacía poco Dios le había prometido y le había
iban a multiplicar su descendencia, y le dio un hijo llamado Isaac. Pero ¿cómo es posible que después Dios le está diciendo a Abraham que le sacrifique a su hijo, un hijo el cual había tenido Abraham en su vejez, y Dios le está pidiendo que lo sacrifique? Aquí vemos un enfoque muy importante, que es la obediencia. Muchas veces nosotros necesitamos obedecer a Dios por encima de todo. Necesitamos obedecer a Dios por encima de cualquier circunstancia, cualquier pedido de Dios a nuestra vida. Tenemos que decir amén al Señor. No importa qué cosa sea o qué es lo que Dios está pidiendo. En este caso, Abraham le está pidiendo su propio hijo, le está pidiendo a alguien de su sangre, y Abraham no murmura en lo absoluto. Y lo que me lleva en el contexto de esta palabra es que Dios lo que está haciendo es que probando la obediencia de Abraham. Hoy en día nosotros estamos mirando en las iglesias que Dios nos ha puesto a ministrar, y muchas iglesias donde la rebeldía y la desobediencia, amén, está perdurando, y hoy lo que menos queremos es sujetarnos a la voz de Dios. Y lo que menos queremos hacer es sujetarnos a la voluntad de Dios, a las ordenanzas de Dios, a los mandamientos de Dios y a lo que Dios está hablando. Es necesario entonces que vayamos al altar y llevemos a crucificar ahí la desobediencia, que llevemos a crucificar ahí la rebeldía, que llevemos a crucificar ahí lo que está impidiendo que nosotros podamos oír con claridad la voz de Dios, para poder poner por obra la palabra de Dios. Abraham se le conoce como el hombre de la fe, como el hombre en el cual Dios justificó la humanidad, y Abraham entregó su hijo, gloria a Dios. Pero la misma palabra antes también nos está señalando de que Abraham, cuando sube al monte Moria, cuando sube allá a hacer el altar, cuando va con los criados que van ayudándole a hacer todo el servicio, le dice a Abraham: quédense acá, que el muchacho y yo vamos a subir. Pero le dijo, hay una palabra que marcó el corazón de Dios. Hay una palabra que marcó el corazón de Dios. Mira, muchas veces Dios nos va a hablar que entreguemos algo valiosísimo. Muchas veces Dios nos va a pedir que entreguemos algo valiosísimo, pero nosotros no tenemos que rehusar a Dios, porque muchas veces Dios nos está probando a ver hasta dónde nosotros tenemos capacidad de obediencia a Él. Y viene Abraham y dice estas palabras: el muchacho y yo subiremos, pero regresaremos. Bendito sea el Señor. En el corazón de Abraham, en el corazón de este hombre, está la promesa de Dios, y él sabe que Dios es también el que puede dar y puede quitar, pero Abraham no rehúsa en absoluto, y Abraham sube al monte y edifica un altar. Cuando él está edificando la desobediencia de las generaciones, él está crucificando para una enseñanza nuestra ahora, que para poder nosotros estar y recibir la provisión de Dios, como se le llamó al altar que edificó Abraham, donde dice Jehová proveerá. El altar de la provisión se va a soltar cuando hay obediencia a Dios. Pero muchas veces tenemos que llevar esta obediencia al altar de Dios. Tenemos que llevar al altar de Dios esta obediencia para que en realidad sea productiva la ofrenda que estamos llevando al altar. Y Abraham se encontró en esta circunstancia en la que quedó demostrado que él lo que estaba era obedeciendo a la palabra de Dios. Número uno, el altar para activar la obediencia. Muchas veces nosotros tenemos que entrar en ese altar. El altar significa el lugar en donde yo voy a ir a entregarme a Dios. Hoy el altar no es el altar, no es el estrado donde predicamos en nuestras iglesias. El altar no precisamente puede ser la tarima donde ponemos nuestros pies para predicar la palabra de Dios. El altar es todo aquel lugar de manifestación para con Dios. Puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, puede ser en un aposento que tú puedas destinar para poder ahí entrar en una intimidad con Dios. Porque cuando entramos en el altar,
altar de Dios significa que estamos entrando en una coinonía con el reino. En el altar hay ruptura de las cadenas de opresión y de todo lo que tiene que ver con lo que ata al hombre. Y en este caso estamos llevando al altar la desobediencia para que esa obediencia se transforme en obediencia, que cuando pase por el altar, cuando pase por el fuego del altar, cuando pase por esa atmósfera del reino, pueda ser cambiada esa desobediencia por obediencia. Y Abraham nos da un claro ejemplo en ello. También quiero hablar del altar para la ofrenda. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 24. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que le dijo Jehová: no hagáis, del 23, conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Me llama la atención una palabra que está en este pasaje: la ofrenda de paz. ¿Qué significa paz dentro del pueblo de Dios? Significa un compañerismo de excelencia. ¿Sabía usted que en las iglesias muchas veces hay unidad, pero no hay compañerismo? ¿Sabía usted, amado amigo y pastor y ministro que me escucha, que en la iglesia muchas veces hay relación, pero no hay revelación? ¿Sabía usted que en las iglesias se mueve un sinnúmero de detalles que aparentemente está bien, pero no está bien? Y el compañerismo es una de las situaciones que tenemos que ver para lograr esa unidad, para lograr ese compañerismo, para lograr esa unidad en el cuerpo de Cristo, para poder visualizar, gloria al Señor, y que se pueda ver hacia los de afuera que dentro de la iglesia hay unidad. Queremos llevar entonces al altar, gloria al Señor, para poder ahí poder soltar esas cadenas que se llama, gloria al Señor, en el que no hay compañerismo. En el que no hay compañerismo. El compañerismo debemos activarlo en el altar, porque el compañerismo, cuando hay unidad, es como cuando dice el profeta Salomón, que nudo de 3 dobleces, ¿quién lo podrá reventar? ¿Quién lo podrá porque el compañerismo es muy importante dentro de la congregación, y muchas veces entre hermanos, entre ministros, entre pastores, lo que menos hay es compañerismo, porque unos están viendo a otros para abajo, otros para arriba, otros estamos mirando, no, que el mensaje que yo prediqué es mejor, que el mensaje que aquel predica es mejor, y empezamos a tener esa actitud de distanciamiento entre el mismo cuerpo de Cristo. Es necesario que llevemos al altar esa situación de deslealtad entre los mismos hermanos y entre compañerismo que debe haber entre cuerpo de Cristo e iglesia, liderazgo y pastor, para que haya una unidad. Y muchas veces son ataduras que solo yendo al altar se van a poder solucionar. Y Dios está pidiendo, gloria al Señor, que llevemos al altar, que llevemos en oración, que llevemos esto a una entrega total para con Dios, porque el compañerismo en la iglesia, gloria al Señor, es lo que debe. Cuando hay compañerismo, yo puedo cargar la carga del otro que está a mi lado. Cuando hay compañerismo, yo voy a mostrar mis manos de provisión para aquel que no tiene. Cuando hay compañerismo, yo voy Cristo esté en mi vida, y que así como Cristo me amó, yo también voy a amar al que está al lado mío, que así como yo recibí de Cristo, también otros pueden recibir de parte mía. Le dijo, es uno de los diseños del maestro cuando le dijo a los apóstoles: de gracia recibiste, de gracia dad. Y esto, gloria al Señor, cuando Él manda a los 70 también de 2 en 2, les está diciendo: aprendan a estar en unidad, aprendan a tener compañerismo. Esto está hablando acá en el Éxodo capítulo 20, 24, cuando habla de la ofrenda de paz, cuando habla de que hay que hacer votos, que hay que pactar lealtad, gozo, compañerismo entre el mismo cuerpo de Cristo. Porque a veces, amados hermanos y pastores, lo que estamos mirando a veces es desunidad. A veces por cosas leves hay distanciamiento.
y cuando Dios nos ha llamado para que seamos un mismo cuerpo. El oído está pegado al cuerpo, los ojos, la nariz, la boca, el cerebro, todo nuestro ser está unido a un solo cuerpo. Ambos o todo el organismo forma un solo cuerpo, unos para un desarrollo, para una función. Igual mismo en la casa de Dios, muchos son llamados a ejercer una labor, otros a otros, pero bajo la misma causa, bajo la misma dirección, bajo el mismo espíritu. Eso hace una iglesia exitosa, eso hace una iglesia en victoria, eso hace que en la iglesia haya derramamiento del espíritu, eso hace que en una iglesia haya milagros, eso hace que en una iglesia haya sanidades, eso hace que en una iglesia haya manifestaciones del reino, que lo sobrenatural de Dios descienda a la tierra y que podamos mirar. Pero hay algo que hay que hacer, que hay que unirse bajo la misma visión, bajo el mismo cuerpo de Cristo. Pablo no está refiriéndose a los griegos ni a los judíos, está refiriéndose al cuerpo de Cristo cuando dice vosotros tenéis la mente de Cristo. Está hablando de que el cuerpo de Cristo está siendo guiado por la mente del Señor. Y si tenemos la mente de Cristo, Cristo fue humilde, fue sencillo, él unió grandes masas, él fue uno de los precursores de la palabra del reino. Gloria al Señor, tal y como Dios le especificó que lo hiciese. Él estaba unido al Padre y el Espíritu Santo, los tres bajo la misma visión, bajo el mismo contexto. Es necesario entonces que la iglesia empiece a llevarse en unidad, sabiendo que el que nos une es el mismo Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios. Gloria al Señor. Quiero leer este pasaje porque este pasaje me llama poderosamente la atención cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios. Gloria a Dios. Aleluya. Y les dice, gloria a Dios, en el libro de Efesios. Gloria al Señor. Aleluya. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y dice vosotros, es todos vosotros, estabais lejos, habla en plural, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire quién fue el que nos unió, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue la que nos reconcilió para con él. Y por lo tanto tenemos que empezar a ver que todos tenemos, gloria al Señor, ese mismo llamamiento. Por lo tanto debemos compartir juntos, porque Él es nuestra paz. Mire qué precioso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hablando de Israel y la iglesia, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia. Antes había una división, antes había un velo, antes habían límites para poder llegar a la presencia del Señor, pero en Cristo lo tenemos un acceso, en Cristo tenemos un acceso directo, ya no ocupamos intermediarios. Los sacerdotes del ayer cesó su función una vez que Cristo vino y reemplazó, siendo Él el altar del sacrificio, siendo Él el personaje que vino a morir por nosotros, y nosotros ahora en Él tenemos un acercamiento a Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia esté distanciada estando unida? ¿Cómo es posible que la iglesia esté congregada el día domingo o X día de la semana, pero que no hay unidad? No es lo mismo estar reunidos a estar unidos. No es lo mismo estar ocupando un grupo de personas un espacio a estar en unidad en ese espacio. En el altar del Señor derribamos todo distanciamiento entre el mismo cuerpo de Cristo. Número 3. Quiero hablar del altar de los pactos. En el altar también se pacta. En el altar también se pueden romper situaciones a través de un pacto. Queremos que haya rompimiento, entonces tenemos que pactar con Dios y hagámoslo en el altar, en una intimidad con Dios, en los secretos de Dios. En ese altar que tú tienes en tu casa, entra en él y haz
un pacto con Dios como lo hizo Ana en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Ana está pactando. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Había todos los años Ana y Elcana, su esposo, juntamente con otra mujer que tenía Elcana llamada Penina, subían anualmente al monte, al tabernáculo, donde estaban allá los sacerdotes, hijos de Elí. Ellos eran los que estaban ministrando el altar. Gloria al Señor. Me llama poderosamente la atención que Ana está en angustia. Ana está amargamente llorando desde su alma, desde su corazón, porque esta mujer está siendo avergonzada, está siendo ella víctima de una situación en la que ella ve que es posible que Dios haga algo, que es la apertura en su vientre para poder tener hijos y poder ella tener esa experiencia como mujer de poder dar a luz. Pero Ana hace un pacto con Dios. Ana sube al altar y hace un pacto con Dios y le dice: si he hallado gracia delante de ti. Mire, muchas veces nosotros tenemos que ir en humildad al altar, no con prepotencia, no decirle si quieres hacerlo, hazlo, sino no, tenemos que ir, dice el Señor, si he hallado gracia delante de ti, si te dignares de mí. Y empezamos nosotros a tener, gloria al Señor, esa comunicación de humildad de corazón para con Dios y estamos en el lugar correcto, en el altar de Dios. Ahí vamos a hacer que el milagro suceda. Aquello, el sacerdote Elí la quedaba mirando y según Elí, esta mujer andaba ebria porque miraba que solo movía sus labios. Pero sin embargo, cuando ella escucha a Elí que le dice esto, gloria al Señor, esta mujer Ana le dice: no, mi Señor, no es que yo esté ebria, no es que yo esté pasando ese problema que tú dices, no, es que tengo una amargura en mi corazón. Yo tengo en mi corazón algo que decirle a Jehová y es en este tiempo del altar. Pero si Jehová me diere hijo, le dijo Ana, gloria al Señor, a Jehová, si tú me dieres hijo, yo lo voy a dar a ti, gloria al Señor. A Ana no le importaba si este niño iba a crecer en sus brazos o a dónde. Ella lo que quería era callarle la boca a aquellos que estaban, gloria al Señor, acusándola, burlándose de ella porque no podía dar a luz. Ella no quería otra cosa más, gloria al Señor, que tener ese privilegio de poder dar a luz. Muchas veces, gloria al Señor, estamos pidiendo mal al Señor y no recibimos porque no vamos al lugar correcto. Hay situaciones, hay cadenas, hay ataduras que se pueden reventar, hay ataduras, hay situaciones que pueden reventarse solo en el altar de Jehová, gimiendo en el altar de Jehová, llorando en el altar de Jehová, entregados a él de corazón. Y yo le aseguro que en el altar de Dios se van a romper las ligaduras y las ataduras. Y cuando Elí escucha eso de Ana, le dice: vete a tu casa y que Jehová haga misericordia a tu vida. Y gloria al Señor, en los próximos días Ana se conoce que está encinta, gloria al Señor, porque escuchó Jehová el ruego de ella, pero ella supo dirigir ese clamor desde el altar de donde subían ellos anualmente. Es en el altar donde se rompen las cadenas, es en el altar en donde tú puedes hacer que la provisión que has estado esperando por años y no ha venido, es en el altar en donde vas a hacer que los cielos se abran a tu favor. Es en el altar de Dios. El altar representa el ruego de ella, pero ella supo dirigir ese clamor desde el altar donde subían ellos anualmente. Es en el altar donde se rompen las cadenas, es en el altar en donde tú puedes hacer que la... Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está ahí, pastor? Gloria a Dios. Antes de terminar, quiero... Siga, pastor. Amén. Es en el altar en donde suceden los mejores milagros. Es en el altar donde se obtienen las mejores respuestas. Pero para llegar al altar, tenemos que reconocer quién está obrando en el altar. Y hoy tenemos un acercamiento directo al que suplantó los sacrificios en el Antiguo Testamento a través de los corderos y todo lo que se sacrificaba. Y hubo alguien que pagó el precio definitivamente, llamado el Cristo de la gloria, como lo habla Hebreos 13:10 al 16. Queremos acercarnos a Dios ahora. No es ir a un altar hecho por manos de hombres, sino ir a los pies de Cristo, rendido a Él y decirle que haya valido la pena el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, y a través de Él yo tendré un acercamiento a ti, y de esa manera voy a recibir gloria al Señor. Para terminar, ¿cuáles son las cosas que hemos estado hablando? Vamos a llevar la desobediencia al altar, vamos a llevar el distanciamiento del cuerpo de Cristo al altar, y vamos a llevar, gloria al Señor, ese pacto, hacerlo con Dios al altar de Dios. El altar tiene un sinnúmero de componentes, pero hoy el altar se llama Cristo Jesús. A Él hay que ir, a Él hay que ir confiadamente, y de esa manera vamos a estar en unidad. De esa manera vamos a tener acercamientos a Dios. De esa manera vamos a tener ese reconcilio con Dios a través de Jesucristo. Es una bendición, amados pastores, el haber compartido con cada uno de ustedes. Pastor Juan Barbosa, le cedo micrófonos. Dios lo bendiga, Pastor Henry Salinas. Dios lo bendiga mucho, siervo amado. Es un honor tenerlo desde Honduras. Así que bueno, sabemos que está trabajando, ¿no? Tiene muchísimo trabajo. Javier Kauman, pastor evangelista, Dios te bendiga. Carolina Monge, Dios te bendiga. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados. A todos los que estuvieron conectados, sí, le damos gracias al Señor por este día, por esta hermosa palabra, el altar. Muy lindo tema que lo vamos a estar llevando esta semana también, donde van a ver otros siervos de Dios predicando la palabra. Así que bueno, le doy 3 minutos a cada uno para que se despidan, saluden. Pastor Henry, vamos. Amén. Ha sido una bendición. Hemos estado mirando en las redes los nombres. El pastor Xavier Kaufman. Es una bendición conocerle, pastor. Y a la pastora Carolina Monge, es una bendición. Desde Honduras reciban muchas bendiciones. Estamos trabajando aquí en Tegucigalpa, la capital hondureña, en el Ministerio Tabernáculo de Adoración, la Gloria Apostólica. Estamos aquí y estamos bendiciendo a todos los pastores que estuvieron conectados y a todos los que estuvieron viéndonos a través de las redes, y estamos declarando bendición de Dios a través de Jesucristo para las familias. Hay altares en las familias que se van a tener que levantar para poder unir las familias, los padres con los hijos con los padres. Hay diversos tipos de altares. Hay un altar familiar que debemos levantar, pienso yo, para poder acercar nuestros hijos a Dios a través de la palabra del Señor, y para poder ver a ellos también que adoren a Dios de la misma manera como lo hacemos nosotros los padres. El altar familiar es muy efectivo, como basados en lo que dijo Josué, que él y su casa tendrían como consigna servir a Jehová de los ejércitos. Bendiciones. Próximamente estaremos compartiendo cuando Pastor Juan así lo estime conveniente. Bendiciones. Pastor Javier Kauman. Sí, no sé si me escuchan. Me hacen señas si me escuchan. Ok. De repente como que se quiere manifestar ahí. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Capté una solicitud, una petición por oración por Sabrina, que está internada, dice. No sé si me permiten orar o... Sí. Vamos, adelante. Ok. Basado en lo que dice la Escritura, lo que dice este gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 16, que dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque él es poder de Dios para salvación, para que todo aquel que cree, tanto al judío como al griego, aún al que no ha conocido al Señor Jesucristo, pero cree en él, no le ha obedecido como se debe, pero está creyendo en él, aún esa persona puede recibir bendición, aún si esa persona ni sabe
que va a recibir bendición y salvación por la oración de otra persona, por la oración del justo. En el nombre de Jesús, pedimos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que su gloria y su poder visite esa cama, Eva Suita. Desde aquí, desde Houston, Texas, mandamos la palabra con autoridad y poder, creyendo y convencidos de que el poder de Dios se manifiesta en este momento. Y esta persona de nombre llamado Sabrina se levanta de ese lugar donde está, en bendición, en victoria, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Todo espíritu de enfermedad sale de ese cuerpo, corriendo con el rabo entre sus patas, quemándose por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo que lo quema. El Abai Solima Suita, hay poder en Cristo Jesús. Y esta dama confesará que hay un Dios de los cielos que se manifiesta en medio de su pueblo, el Dios viviente manifestándose, como lo hizo en el pasado, como lo está haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Jesús de Nazaret seguirá siendo glorificado y exaltado por los siglos de los siglos, porque hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Él, hay salvación. Abasole, vaso, quinte, ya hay poder, rezama, ya basuita, hay poder, gloria a Dios, santo es tu nombre. Recibiremos poder, dice la palabra de Dios, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y una vez que esté en nosotros, se manifestará sobre la alma, se manifestará sobre el mundo entero. Rebaso la basuita. Hay poder, gracias Señor. Cancelamos toda maldición, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ahí a todos los que están escuchando y viendo, a los que va a ser compartido también, reciban el poder del Espíritu Santo, reciban la sanidad que hay solo en Jesucristo, esa agua de vida eterna, alabazo y masuita va, esa sangre que sana, salva, liberta, purifica, transforma, el avanzo le masuita, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, creemos tu gloria, que escucharemos noticias, dará testimonio a esta alma. Muchos darán testimonio que hoy fueron tocados por ti, no por orgullo, no para que se aplauda al hermano que oró, sino porque la gloria es de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, Carolina Monje. Vamos, hermana, Dios me la bendiga. Amén, mis hermanos, Dios los bendiga poderosamente a cada uno de los que estuvimos acá presentes, que sea el Señor bendiciendo su vida, Pastor Juan Barbosa, mi hermano Henry Salinas, pastor, mi hermano Alex Hoffman. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Aquí también desde Houston, Texas, ¿verdad? Estamos ministrando la palabra del Señor para la gloria de Cristo Jesús, la Iglesia Pentecostés Oasis para el Alma. Seguimos adelante en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que nuestra recompensa está ya en los cielos y nuestra redención está cerca. Siempre creyendo que el Señor es el que está con nosotros, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y como decían mis hermanos, levantando un altar que sea agradable para el Señor, orando los unos por los otros, y que haya unidad en el Señor, porque somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Así que sigamos adelante, mis hermanos, porque somos una familia en Cristo, sin importar la distancia, sin importar que unos estén en Honduras, otros en Argentina, otros acá en Houston, otros en Colombia, otros en México. Para el Señor no hay frontera. Somos una familia en Cristo Jesús, y yo me gozo tremendamente en el Señor por compartir con mis consiervos la palabra, y con los hermanos que van a estar también la siguiente semana predicando la palabra del Señor, que Dios los use de gran manera para gloria de su nombre. Dios los bendiga y Dios los guarde y nos ayude a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Y bueno, les quería comentar que ya empezamos con el comedor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ya esta semana ya largamos para darle a comer a los chicos. Así que bueno, estamos contentos porque el Señor está abriendo puertas. Amén, en el nombre de Jesús. Cuando vemos que el Señor abre puertas, amén, es porque estamos haciendo las cosas bien. Amén, en el nombre de Jesús. Seguimos siempre adelante, seguimos siempre avanzando. Yo sé que el Señor está con nosotros, amén. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que Dios me lo bendiga, Pastor Henry Salinas. Dios te bendiga, Pastor Javier Kauman y Carolina Monge. Dios me los bendiga. Bendiciones. Amén. 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 Bendiciones.